Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Guada TV Media. Seguramente en los últimos tiempos hayan oído hablar mucho de conceptos como transición energética, energías renovables o zonas de transición justa, así como la necesidad que tenemos tanto en Guadalajara como en la región, como en todo el continente europeo en general, de las energías alternativas que adquieran más peso dentro del mix energético. De las energías renovables como la eólica o la fotovoltaica estamos hablando en futuro, pero en realidad deberíamos empezar a hablar en presente porque están ya aquí y han venido para quedarse, ¿no? Y porque compañías como Naturgy, que llevan muchos años apostando por este desarrollo, están desarrollando numerosos proyectos. Para hablar de todos estos temas, de proyectos que tienen en la provincia de Guadalajara, nos acompaña David Muñoz, que es el delegado de desarrollo de proyectos renovables de Naturgy en Castilla-La Mancha. Señor Muñoz, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Acabamos de decir, tienen muchos proyectos inmediatos para la provincia de Guadalajara. Concretamente, las dos nuevas plantas fotovoltaicas que van a construir en el entorno de la central nuclear de Zorita. ¿Cuál es actualmente la situación de estos proyectos? Así es. Tenemos dos proyectos fotovoltaicos que suman entre los dos 100 megavatios. Se ubican en los términos municipales de Zorita, de los Canes y Almonacía de Zorita, que justamente están en las inmediaciones de la antigua central de José Cabrera. Estos proyectos utilizan las infraestructuras de evacuación de la antigua central nuclear, en el sentido de que lo que tratan estos proyectos, aparte de poder verter su energía a la red en cuanto se han construido, sino de alguna manera también aprovechar las infraestructuras que quedaron libres de la central nuclear y de alguna manera pues mantener el uso de esas infraestructuras que ya están a disposición. Son dos proyectos que entre los dos suman una inversión de 50 millones de euros de inversión, que eso servirá pues y se retribuirá en los entornos inmediatos a través de los ayuntamientos con los impuestos a través de las licencias de obra y impuestos del bicentro de interés especial que tienen estos proyectos. Por lo tanto, van a ser un revulsivo y unos proyectos que económicamente van a ser muy buenos para ese territorio. Hablamos de proyectos que están ubicados en una zona de transición justa, es decir, en una comarca que ha tenido una gran dependencia de la central nuclear de José Cabrera, como usted decía, y una comarca que necesita un revulsivo que le permita reconvertirse, porque las centrales nucleares generaban mucho empleo de calidad además, con buenos sueldos, sí, y mucha economía, y cuando las centrales cierran lo notan mucho. ¿Qué previsiones de inversión y de empleo tienen ustedes con respecto a estas nuevas plantas en Zorita? Pues así es, ¿no? Estos proyectos es un claro ejemplo de transición energética. La transición energética no es nada más y nada menos que pasar del uso de combustibles fósiles para la generación de energía eléctrica a un uso de energías renovables como puede ser la eólica y la fotovoltaica. Al final, como decía, estos proyectos son proyectos tractores que durante su construcción van a generar un gran número de empleos. Estamos hablando de en torno de 400 empleos directos, que habría que sumar los puestos de trabajo indirectos, y que luego, desde el punto de vista de la operación y mantenimiento, también generará un empleo tanto directo e indirecto que será local, porque lo que necesitamos son trabajadores que residan en estos municipios, y también son trabajos de calidad, porque al final son trabajos que precisan de una formación específica, cualificada, y que por lo tanto va orientado mucho a los jóvenes, y eso va a ayudar a asentar población. Incluso pensamos, y la experiencia que estamos teniendo en otros territorios, es que se produce un efecto llamada y también atraen personas que por decisiones personales habían salido de estos municipios y que ven una oportunidad para poder volver y regresar al sitio donde han nacido. Son proyectos que son capaces entonces de influir en las economías locales de otras maneras y facilitar el asentamiento de población, ¿no? Totalmente, como digo, no solo del directo, sino indirecto. Hay que recordar que si tienes trabajadores y de alguna manera mueven un tejido económico, pues se necesitan hostelería, se necesita toda la prestación de servicios que va asociado a cualquier municipio o actividad económica, que se produce un efecto llamada y que repercute y de alguna manera se centra en estas localidades, y que sin estos proyectos pues no sería posible. ¿Cómo acogen estos proyectos desde los territorios, donde cuando ustedes van y les dicen queremos venir aquí a hacer esto, cómo se acogen? Pues muy bien, muy bien. Primero porque, y más en este sitio en concreto de Zorita, pues porque se ve una continuidad, ¿no? Naturgy
como titular de la antigua central nuclear, pues se asentó en un territorio ya hace muchos años, y lo primero que agradecen es que dentro de las distintas opciones que pueda haber para desarrollar este tipo de proyectos, pues que se piense en esos municipios, en esas localidades, de manera que se da continuidad a una actividad económica a través de la energética, y son proyectos a largo plazo. Estamos hablando de proyectos con una vida útil aproximada de entre 25 y 30 años, por lo tanto se garantiza a lo largo del tiempo tener la seguridad de una actividad económica en un territorio. Insisto, ¿no? Estamos hablando de 50 millones de euros de inversión. Luego, como digo, a estos municipios, a través de los impuestos que se pagan, pues en muchos casos se duplica o se triplican los presupuestos que pueden tener al año. ¿Esto qué supone? Pues que proyectos que de otra manera no podrían impulsar los ayuntamientos, ahora sí que lo pueden hacer. Y eso es otro elemento tractor, como decía antes, que no solamente lo que pueda generar Naturgy directamente, sino que al final, si un municipio, por ejemplo, está pensando en una residencia de ancianos para atender a sus mayores, que es la experiencia que vemos en otros municipios, que es algo que se propone en numerosos municipios, lo que sucede es que primero se atiende con calidad a nuestros mayores, la familia asociada a esa población tiene un arraigo mayor a este entorno, y se genera empleo pues a través de esos cuidadores y esos profesionales que se necesitan para este tipo de centros, que además normalmente tienen un perfil laboral a través de mujeres, de cuidadoras, que eso asienta aún más la población, ¿no? Porque siempre estamos como acostumbrados a que sea el hombre el que trabaje en el mundo rural, pero cuando se ofrece a través de este tipo de iniciativas empleo a mujeres, pues eso ayuda a asentar a la población. Por tanto, se genera un tejido, como digo, económico a través del empleo, podemos decir indirecto, o a través de esta iniciativa que pueden hacer los ayuntamientos. Como curiosidad, la vida útil del proyecto es muy parecida a la vida útil de una central nuclear en la duración, en el tiempo, ¿no? Bueno, depende, porque en el caso de José Cabrera sí que puede coincidir en el tiempo, pero lo normal es que le sea una vida mayor la nuclear, ¿no? Porque bueno, tiene unas características más singulares, y que también de alguna manera las centrales nucleares pues se han podido repotenciar y alargar la vida útil. Aspecto, cuando llegue el momento, pues seguramente la tecnología que pasará también podrá pasar lo mismo, efectivamente. Bueno, hace un año se inauguraba la primera planta solar de Naturgy en la provincia de Guadalajara, concretamente en Canredondo. Sí. ¿Qué experiencias han tenido con este proyecto? Pues también muy positiva, y en Canredondo pues nuestra primera relación con este entorno, con este municipio, fue el parque eólico, que también lleva el mismo nombre como el pueblo, ¿no? Canredondo, que se puso en marcha ya por el año 2006, ¿no? Pues esto es otro ejemplo más, ¿no? Allí donde el territorio se nos quiere y promueve la iniciativa privada, y se da de alguna manera visibilidad para poder hacer este tipo de proyectos, pues ahí nos asentamos. Entonces, fue una propuesta que se hizo al municipio, al ayuntamiento, en el sentido de decir, oye, pues tenemos una experiencia muy positiva con vosotros, el territorio podría acoger una planta fotovoltaica, las infraestructuras que tenemos del parque eólico se pueden aprovechar para esta instalación de la planta fotovoltaica. Si os encaja, pues oye, pues encantados de poder hacer un nuevo proyecto, y así fue. Nos pusimos a trabajar con ellos, con los habitantes de este municipio, y planteamos un proyecto ante la Junta, en este caso, Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, que se aprobó, se resolvió con resultado favorable, y que pudimos construir y poner en marcha el pasado año. Por lo tanto, pues un éxito más, ¿no? El poder seguir sumando y poder seguir invirtiendo en municipios donde ya tenemos un arraigo. Estamos hablando entonces de que los beneficios de estas infraestructuras van más allá de lo económico. Así es, porque nosotros cuando planteamos un proyecto en un territorio, antes ni siquiera del diseño, o sea, lo que ponemos es en el centro del proyecto al ciudadano, a quien vive allí, y bajo esa óptica generamos todo alrededor, del mismo modo que hacemos desde el punto de vista medioambiental. Nosotros, desde el punto de vista medioambiental, antes de hacer nada, cuando seleccionamos un sitio y iniciamos la viabilidad, el estudio de viabilidad de ese proyecto, lo primero que hacemos es, al menos durante un año y medio, incluso 2 años, estudiar la avifauna
hay allí, conocer qué aves, qué flora, qué impacto se puede tener, dónde anidan, qué viven, qué tipo de especies hay, qué mejoras se pueden hacer, y lo mismo pasa con la sociedad. O sea, vemos qué tipo de actividad tienen en estos municipios, si es agrícola, si es ganadera, y en función de ello pues localizamos el emplazamiento, un emplazamiento pues que no cause el menor impacto posible. Y luego, de cara a los ciudadanos que ponen a nuestra disposición los terrenos pues para arrendarlos y poder poner este proyecto, pues tienen una retribución económica bastante importante al cabo del año, sin perder de vista el resto de actividades que se vayan desarrollando ahí, porque no buscamos sitios donde no pueda ser compatible una cosa con la otra. O sea, si hay una actividad agrícola y un proyecto de estas características desplaza esta actividad agrícola, no la hacemos. Vamos a otro sitio donde sí que pueda ser compatible. Si es ganadera, pues hacemos lo mismo. Y tenemos ejemplos muy positivos. Por ejemplo, con la ganadería tenemos proyectos con grandes extensiones de terreno, en donde de manera central se venía desarrollando una actividad ganadera, y nosotros pues hemos abierto las puertas de nuestro recinto pues para que los ganaderos, y hablo de seis familias ganaderas, o sea, un gran importante número de ganado, ovino en este caso, extensivo, pueda entrar dentro de las instalaciones y que les sirva de pasto, pero de guardería, porque tenemos asociados muchos trabajos muy esclavos, de esa dedicación que se tiene que tener. La ganadería otra cosa no tendrá, pero los animales necesitan comer todos los días y necesitan atendido. Bueno, pues simplemente a un pastor que le puedas permitir abrir las puertas de tu recinto, que él tiene una tarjeta de acceso como la que puedo tener yo para poder entrar, porque es uno más. O sea, vemos la sociedad que vive ahí, vemos de igual a igual. Pueda entrar a la hora que quiera, el día que quiera, para que pueda entrar con su ganado, para que pueda pastar, le pueda servir de guardería, en donde hemos dotado estas instalaciones pues de bebederos, accesos exclusivos para el ganado. Claro, eso le permite a él poder dejar allí el ganado y irse a hacer otras cosas que no podía en tiempos anteriores o que necesitaba la ayuda de terceros. Pero no queda ahí la cosa, porque tenemos una escucha activa, por ejemplo, con los ganaderos, de manera continua, nos vemos todos los días. Y siempre, pues oye, pero todo muy natural. ¿Qué necesitas? ¿Qué tal va? ¿Cómo está tu sector? Y les preocupaba ahora, por ejemplo, los precios de los piensos. No se nos puede escapar la guerra de Ucrania, el incremento de precios. Pues ahí nosotros hemos habilitado espacios que no usamos, pues para que se pueda sembrar heno, lo puedan recolectar ellos, y en definitiva no tenga que gastarse ese dinero en el pienso. Aparte de también destinamos una importante cantidad de dinero que lo gestionan estos ayuntamientos, pues para que puedan hacer labores que les mejore también a los ganaderos en su día a día, pues la actividad ganadera, de aspectos de veterinarios, bueno, de muchas cosas que se necesitan y que de alguna manera nosotros subvencionamos. Por lo tanto, se abre ahí un abanico de ayudas y se extiende a toda la población que vive en el territorio donde asentamos estos proyectos. Si me he aclarado bien, la instalación está vallada, por decirlo así, el ganadero tiene una llave y cuando quiere entrar puede. Entra y la deja por la noche si quiere, las ovejas. Claro, son recintos, a lo mejor este ejemplo que estoy señalando, estamos hablando de 350 hectáreas, ¿no? de terreno. Son superficies muy extensas que el ganado en un día no termina el pasto. Entonces, por lo tanto, se dan todas las facilidades de verdad para que puedan hacer su actividad ganadera como lo venían haciendo siempre, y todo con una normalidad y con una naturalidad, que es lo que cabe esperar. Al final estos proyectos van a sumar y no entorpecer el día a día de nadie, y mucho menos de las personas que estaban allí antes que nosotros. No se priva de esas hectáreas al pueblo, no, sino que las puede utilizar también el pueblo, de forma indirecta, pero puede. Exactamente. De un tiempo a esta parte hay cierta contestación social en contra de proyectos renovables. En muchos casos se habla de daño al medio ambiente o a la fauna y a la flora del entorno. ¿Se tienen en cuenta estas cuestiones a la hora de desarrollar un parque eólico fotovoltaico, por lo menos por parte de Naturgy? Sí, desde luego. O sea, es lo primero que hacemos. Como señalaba antes, en este ejemplo que citaba, antes de pensar en dónde se va a poner una placa o si la línea va a ser de unas características, la línea de evacuación o de otra, lo primero que hacemos es analizar, como digo, desde el punto de vista social
y medioambiental el territorio, y no un punto en concreto, sino nos damos un margen, un abanico de 20 kilómetros y donde incluso analizamos todas las sinergias que pueda haber con otros proyectos, aunque estén muy distantes de nosotros, pues para poder evaluar todo en su conjunto y tener una óptica muy amplia del impacto que podría suponer un proyecto de características y sobre todo para seleccionar el sitio donde menor impacto se tenga. Y si alumbramos de que puede haber un impacto, obviamente no hacemos el proyecto. De ahí que pues hasta ahora pues es un éxito cualquier proyecto que proponemos, ¿no? Porque hay un trabajo previo a través de los profesionales y de técnicos cualificados, que prácticamente ya los estudios de impacto ambiental que se hacen para esas instalaciones tienen una componente muy importante, prácticamente científica, ¿no? Y muy empírica, que eso garantiza que el respeto sea total sobre el medio ambiente y no haya impacto. Y luego, al contrario, estos proyectos suman porque se proponen medidas compensatorias hacia las aves que puedan venir, por ejemplo, vivir en estos territorios. Muchas veces, por su extensión, viven aves esteparias, ¿no? Que necesitan zonas de campeo pues para poder comer y alimentarse. Bueno, pues nosotros favorecemos también, en coordinación con los agricultores, establecer maneras de cultivar que mejoren estos hábitats y que, por otro lado, los agricultores puedan seguir haciendo la actividad agrícola de una manera diferente, pero que también tiene una contraprestación para que, de alguna manera, puedan ellos compatibilizar esa actividad con este tipo de aves. Y me refiero a cosas relativamente sencillas. Por ejemplo, a la hora de sembrar, pues se proponen que la siembra tenga un número mayor de semillas para que puedan servir de alimentos a estas aves. Que la semilla pues no tenga un tipo de tratamiento, ¿no? Determinado que favorezca pues la alimentación de estas aves. Que los periodos de cosecha y de siembra, pues muchas veces el agricultor pues mira cómo viene el tiempo. Y las aves pues no entienden de si llueve o no llueve, pues que se adapten a esos periodos de nidificación que tienen las aves. O sea, todo, como digo, estudiando y conociendo el medio. Por tanto, nosotros damos total garantía, total respeto hacia el medio ambiente, y no solamente no es que genere un impacto, sino que mejoramos la vida que pueda haber allí. Sabemos que hay voces discordantes, pero desde luego en el caso de Naturgy no van asociadas a nosotros. ¿Qué tal las relaciones con las agrupaciones medioambientales, naturalistas, ecologistas? Bien, pasa un poco lo mismo, ¿no? Este tipo de agrupaciones, las que son serias, como puede ser Naturgy, pues tenemos incluso convenio de colaboración, porque tanto a ellos como a nosotros nos interesa mejorar y conocer mejor el medio ambiente. Entonces, participan con nosotros, pues desde, por ejemplo, en desarrollar protocolos o procedimientos de estudios, a la hora de elaborar un estudio de impacto ambiental, ¿no? de buenas prácticas, ¿no? O de prácticas que puedan ayudarnos a nosotros a tener una guía en base a una razón más científica que a lo mejor tanto empírica o de la visión que podemos tener nosotros. Esa visión, como digo, de la óptica que puede tener ese tipo de grupos, ¿no? Naturalistas y nosotros, pues que nos hace enriquecer al final el estudio de impacto que nosotros hagamos y el proyecto en concreto. Por lo tanto, con este tipo de asociaciones tenemos muy buena relación y, como digo, colaboramos a través de distintos convenios, y cuando tenemos algún proyecto y alguna singularidad, pues también incluso contamos con ellos. ¿Cuál es actualmente la producción de energía de origen renovable que tiene Naturgy en Castilla-La Mancha? Sí, en estos momentos tenemos 1000 megavatios instalados en Castilla-La Mancha, entre eólica, fotovoltaica y también hidráulica. Y hace un par de años sumó 300, fue el equivalente de generación a 300.000 hogares. ¿Qué eso? Te he dicho, 300.000 hogares, ¿qué es? ¿No? Pues es que estamos hablando prácticamente de los hogares que hay en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. O sea, simplemente con los 1000 megavatios que tenemos sirvió para poder suministrar energía eléctrica a través de fuentes renovables a 300.000 hogares aquí en Castilla-La Mancha. ¿Todo un año? Todo el año, en un año, efectivamente. Pero eso también no cae el dato, porque también se evitaron la emisión de cerca de 350.000 toneladas de CO2 también ese mismo año. Y luego, por ejemplo, pensando en los proyectos de Zorita 1 y 2, que señalamos al principio aquí en Guadalajara, pues eso van a servir pues para aproximadamente suministrar energía eléctrica a unos 45.000 hogares, que por ponerlo en contexto, pues sería los hogares que hay aquí en Guadalajara
y todos los municipios colindantes de la zona de José Cabrera, de Zorita, ¿no? Por tanto, eso es en cuanto a la potencia que tenemos ahora mismo instalada y, como digo, en funcionamiento. Pero luego tenemos un proyecto más ambicioso para Castilla-La Mancha. Nosotros ahora mismo estamos trabajando en dos líneas de trabajo. La primera de ellas es la de hibridar esos 1000 megavatios que ya tenemos en funcionamiento con otras tecnologías. ¿Qué es hibridar? Hibridar es, al final, combinar una tecnología de generación con otra. Por ejemplo, la que viene siendo más natural es combinar la eólica con fotovoltaica. Bajo el principio, y aunque sea muy básico lo que voy a decir, que parece que cuando hay sol no hay viento, ¿no? Y cuando hay viento, pues son días nublados y no hay sol. Entonces, la hibridación consiste en un mismo territorio de estas dos tecnologías que aprovechan las mismas infraestructuras de evacuación, por lo tanto, ese perjuicio que se ocasiona a lo mejor con el territorio que no se produce porque se aprovechan esas infraestructuras y combinamos, como digo, la eólica con la fotovoltaica, pero también estamos hibridando con tecnología de almacenamiento. O sea, almacenar energía ahora también no es todo, o sea, no es siempre generar energía, sino también ser capaces de almacenarla, que es la principal dificultad que tiene la energía eléctrica, que según generas esa energía la tienes que consumir. Bueno, pues con los sistemas de almacenamiento puedes de alguna manera almacenar esa energía y verterla en aquellos momentos en los que la red pues no tiene una demanda, o sea, bajo esa demanda tiene problemas de acometerla con otras tecnologías y que puedes de alguna manera aprovechar esa batería para ese vertido en energía, porque debemos recordar que las energías renovables la dificultad que tienen es que no son gestionables. O sea, cuando hay viento puede funcionar, pero cuando no hay viento no funciona, y cuando el día no es soleado pues no funciona. Y cuando hay demasiado viento tampoco. Exactamente, también. Entonces, la batería, que lo que te permite, pues oye, pues aprovechar esos excedentes de generación, almacenarlos y verterlos pues cuando la hora punta así lo demande, o tu instalación, por las circunstancias que tengan, no esté a pleno rendimiento. Ese es un vector, como digo, de hibridación, que prácticamente casi igualaríamos esos 1000 megavatios de potencia instalada. ¿Sería algo así como poner placas solares en la misma lugar que están los molinos de viento? Así es. Y donde tenemos los proyectos fotovoltaicos, poner sistema de almacenamiento en las mismas instalaciones. Entonces, eso sumaría casi otros 1000 megavatios más, ¿no? Todo esto con un horizonte a 2030. Y luego, el segundo vector de crecimiento que tenemos es el aprovechar las características técnicas, ¿no? En cuanto a la interconexión se refiere, líneas de transporte, Castilla-La Mancha con otras comunidades autónomas, como por ejemplo puede ser Madrid y Valencia. Y me refiero a la capacidad de la red eléctrica que hay aquí en Castilla-La Mancha, que está, la última publicación está del orden de 7.500 megavatios. Bueno, pues de ese valor lo que queremos es captar del orden de 1.200 megavatios a través de los concursos de capacidad que se puedan celebrar más adelante y por tanto pues multiplicaríamos, ¿no? Por 3 la potencia instalada aquí en Castilla-La Mancha por Naturgy, con horizonte, insisto, a 2030. ¿Esto qué va a suponer? Pues que aparte de este incremento para Naturgy, pues vamos a poder participar, ¿no? Y de alguna manera contribuir al plan energético que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha promueve, ¿no? Incorporando con esta potencia pues del orden de un 13, un 15% aproximadamente de la potencia que se prevé instalar, o que ha previsto el Gobierno instalar aquí en Castilla-La Mancha, que estaría del orden de 23 gigavatios, entre lo que ya tiene instalado y lo que se prevé con horizonte a 2030. Bueno, nuestra región presume mucho de ser un lugar ideal para el desarrollo de renovables, y además es una apuesta muy fuerte, usted lo decía, por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha para que se confirme esto. ¿Qué tiene Castilla-La Mancha que no tienen otras regiones? Bueno, yo solo te puedo hablar, lo primero, cosas buenas y positivas, ¿no? Y no se escapa de que yo soy castellano manchego, soy natural de Talavera de la Reina y llevo muy dentro nuestro territorio, nuestra comunidad autónoma. Pero aquí hay 3 factores, en mi opinión, que aparte de ser los básicos para cualquier proyecto de energía renovable, que reúne esta comunidad autónoma. Primero, el territorio. Por su extensión, da cabida a proyectos tanto fotovoltaicos como eólicos, porque la orografía para proyectos fotovoltaicos, pues donde no puede existir grandes formaciones rocosas, sombras, orientaciones que sean distintas a la sur, pues aquí hay muchas extensiones llanas que permiten la extracción fotovoltaica. Eólica, lo mismo, aquí hay muchas zonas, Albacete, Cuenca, Guadalajara,
que con recurso eólico. Aquí se puede aprovechar el recurso eólico y, por lo tanto, su capacidad natural así lo permite. Esa es la primera razón. La segunda razón, pues la técnica. Castilla-La Mancha está muy bien situada desde el punto de vista de interconexión eléctrica. Al final, esta energía la necesitas verter a la red de transporte, necesitas grandes redes eléctricas para poder, por su tamaño, poder verter esa energía, y Castilla-La Mancha está muy bien interconectada. Y aparte de esas interconexiones, desde el punto de vista técnico, pues como decía antes, pues hay zonas compatibles desde el punto de vista medioambiental muy amplias, que permiten el desarrollo de esta tecnología. Y la tercera componente, pues es el marco jurídico y sostenible a lo largo del año, y el objetivo que marca aquí el Gobierno de Castilla-La Mancha, que de alguna manera ha sabido establecer muy bien las reglas del juego, dimensionar para Castilla-La Mancha cuál es su objetivo, y por tanto eso atrae este tipo de inversiones, porque los que nos dedicamos a este sector, pues nos da la seguridad de saber que se puede trabajar con una normativa y con unos objetivos claros, ¿no? Porque estos proyectos, fíjate, cuando hablo de estos dos vectores de crecimiento, hablo de 2030, ¿no? Estamos en el 2023, o sea, son proyectos a largo plazo, y por lo tanto necesitamos ver una estabilidad y un objetivo claro a largo plazo, y Castilla-La Mancha lo tiene. Además de las plantas solares de Zorita, ¿qué otros proyectos tienen pendientes en Guadalajara o en la región? Sí, pues los más inmediatos, aparte de estos dos de Guadalajara, tenemos un tercer proyecto que también iniciamos la construcción, al igual que los dos de Zorita, este año. Ahora, a la vuelta del verano, iniciaremos en Toledo, en Ocaña. Un proyecto también muy singular, porque, como decía al principio, cuando buscamos emplazamientos, este en concreto se asienta íntegramente en una antigua explotación minera. Por lo tanto, es un proyecto que se asienta donde ya la mano de nombre lo ha tocado, y por tanto la repercusión sobre el medio ambiente es nula, y nos sentimos muy orgullosos, ¿no?, de poder buscar, ¿no?, y buscando encontramos este tipo de emplazamientos. Algo parecido pasa en los proyectos de Zorita, y estos son los principales, los que tenemos ahora mismo, ¿no? Construir 150 megavatios, que entre los tres van a ser 70 millones de euros de inversión, con el objetivo de ponerlos en marcha el año que viene. Y luego, aparte de estos tres proyectos, como señalaba hace bien poquito, pues estos dos vectores de crecimiento de hibridación con tecnología fotovoltaica y de almacenamiento de casi 1 gigavatio, 1000 megavatios de potencia, y luego también lo que esperamos captar a través de los concursos de capacidad, que estará en orden de 1200 megavatios. O sea que los dos proyectos de Zorita estarán operativos 100% ya el año que viene. El año que viene. Esa es la previsión, ¿no? Esta es la previsión, sí. O sea que la obra va bien y está todo desarrollándose dentro de lo previsto. Bueno, estamos ahí ya ultimando la parte de licencia de obras, ¿no?, con temas urbanísticos, pero que bueno, pues avanza muy positivamente. El resultado que tenemos de la tramitación administrativa ha sido muy positivo, con un resultado de verdad muy a favor de los proyectos, y que en cuanto se resuelva esta parte urbanística y a efectos de licencia de obra, pues empezaremos las obras de inmediato. La construcción y a elegir personal rápido también. Por supuesto. Que les estarán esperando como agua de mayo. Aspecto que ya, obviamente, llevamos tiempo trabajando, ¿no? Pues para aquellas personas que se postulan y quieren prestar sus servicios, pues nosotros encantados de tenerles en cuenta y colaborar con ellos. De acuerdo, pues muchísimas gracias, señor Muñoz, por haber estado con nosotros, por habernos contado estos proyectos y lo que es la dinámica de la política que tiene Naturgy aquí en Guadalajara y en Castilla-La Mancha. Muy bien, gracias a vosotros por vuestro interés. De acuerdo, muchas gracias. Y a ustedes también les agradecemos que nos hayan acompañado en este viaje, que hayan conocido los proyectos de Naturgy a través de David Muñoz, delegado de Desarrollo de Proyectos Renovables en Castilla-La Mancha. Esperamos que haya sido de su interés. Muchas gracias y muy buenas tardes.